Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como veis las bolsas las seguimos teniendo muy positivas. De hecho el DAX está rompiendo la vela del viernes hacia arriba, separándose bastante de la línea de tendencia bajista principal, lo cual es muy notable y muy significativo, desde luego. Justo es la línea principal, o sea, no es una línea cualquiera, y que se sitúe claramente por encima después de una ruptura y después de una vuelta, un pullback a apoyarse, pues está muy bien. En el caso de los índices americanos, también el Dow Jones está volviendo a superar la resistencia de los 32.430, está también dibujando una figura de vuelta y está amenazando con romper también las líneas bajistas. En este caso tengo dibujadas dos porque son las dos significativas, aunque la última y la definitiva es la que está por encima, evidentemente, y hacia ahí se está dirigiendo el precio. Y si rompe esa línea, pues posiblemente el Dow Jones se vaya hacia 34.239. Como decíamos hace unos meses, cuando estábamos en la parte baja de las cotizaciones, no ahora, ya lo comenté en aquel momento, no hay que decirlo en el momento que estás abajo, no cuando ya está subiendo, pero en aquel momento decíamos que posiblemente durante el año que viene los índices de bolsa se acerquen a los máximos. Evidentemente, cuando estábamos en los mínimos nadie se lo creía, pero según vaya pasando el tiempo ya iremos viendo lo que va pasando. En el caso del SP500 está un poquito peor que el resto de índices, como veis muy lejos de la línea de tendencia bajista principal, pero el objetivo en los próximos 3-4 meses es ir a esa línea de tendencia principal e intentar romperla y situarse por encima. De momento pues está luchando con la resistencia de los 3.804, que es importante que se sitúe por encima de ese nivel. Si salta por encima de ese nivel durante esta semana, seguramente tendremos subidas importantes tanto en las bolsas como en el mercado de criptomonedas. Hablando del mercado de criptomonedas, tenemos a Bitcoin que está retrocediendo por una noticia puntual del mercado de criptomonedas que no creo que dure mucho tiempo y que posiblemente nos lleve hacia nuevos máximos en este último tramo del año. Me refiero a nuevos máximos de las últimas semanas, por encima del último máximo que nos ha marcado en la zona de los 21.300. Posiblemente el siguiente máximo se acerque mucho a la zona de los 22.000 y en el siguiente retroceso posiblemente se acerque a esta línea de tendencia alcista que estamos dibujando, posiblemente para volver a subir hacia 22.406. Una vez que toque este 22.406 es posible que tengamos una corrección por debajo de esta línea porque es demasiado vertical. Ahora mismo tampoco lo podemos saber con mucha certeza porque todavía ni siquiera hemos llegado a esa zona de 22.406, pero cuando lleguemos a ese nivel, si empieza a dudar y empieza a retroceder, puede que se pierda esta línea ligeramente, que volvamos a retroceder hasta la zona de 21.200 más o menos, y a partir de ahí sí que vuelva a subir y ya arranque definitivamente rompiendo los 22.406 y acercándose hacia los 24.440, que son el gran objetivo a batir para darle la vuelta a toda la tendencia principal. De momento el día de hoy creo que terminará mejor que lo que vamos ahora, incluso en positivo, y los próximos días irá poco a poco avanzando, como digo, hacia esos niveles de los 22.000. Volvemos al mercado tradicional y seguimos con el petróleo como solemos hacer habitualmente, y ya veis que está subiendo, casi está en 100 ya, 99,20, y acercándose a esos 102,76 que llevamos diciendo bastantes días que es el objetivo del medio plazo. Y cuando tocó esta línea azul ya dijimos que era zona de compra. Aquí dio varias oportunidades, dio 1, 2, 3 y 4 oportunidades en este precio para entrar, y ha tardado en subir desde que ha tocado esa zona pues esos 4 días más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea unos 14 días en subir hasta el nivel que estamos, y todavía le queda un poco para llegar al 102,76, es decir, hay que tener paciencia. 14 días desde que empezó a tocar soportes hasta que está todavía lejos de ese 101,76, o sea, pueden pasar todavía otros 4 días hasta que toque ese nivel. Son casi 20 días para llegar al objetivo, pero hay que tener paciencia, ¿no? Esto ya había roto la línea bajista, se había apoyado y era cuestión de tiempo que poco a poco fuese moviéndose hacia la resistencia. En el caso del oro, también ha reaccionado con fuerza el viernes. Hoy lo vemos intentando superar también esa zona de resistencia de 1.675, y como decíamos es posible que de aquí a final de año se vaya acercando a 1.800, aunque lo veo ahora un poco lejos.
Nivel intermedio, pues esta zona de 1715 o incluso un poquito más arriba en este nivel que más o menos es 1725. Esa sería la zona en el corto plazo y la zona en el medio plazo sería los 1804. La plata, que tenía mejor pinta que el oro, pues ya veis que subió mucho el viernes y hoy está también comportándose bastante bien, intentando romper la siguiente resistencia. En el caso de la plata ya ha llegado a los niveles que comentábamos cuando estábamos en la zona de 18,90 más o menos. Decíamos que podía llegar entre 20,5 y 21, ya ha llegado a esos niveles. Hoy de hecho el máximo ha sido, un segundito que me lo... Aquí máximo 20,99, o sea casi 21, precisamente el nivel que decíamos de resistencia. Una vez que pase estos niveles, si es capaz de pasarlos, y viendo la pinta que tiene el oro también, pues es muy probable que sí que los pase, pues es factible que incluso alcancemos la zona de los 22, por esta zona de por aquí. Así que, bueno, no se ve mal ahora mismo la plata de cara a final de año. Y el platino, lo mismo. Veníamos avisando de que en el medio plazo podía llegar hasta 1023 y ya se está acercando. Ha llegado hasta la resistencia de los 975 y justo está luchando con ese nivel ahora mismo. Podría haber algún pequeño retroceso estos días, pero en el medio plazo parece el camino bastante libre hacia la zona de los 1023. Como veis, no solo las bolsas mejoran, empiezan a mejorar todos los activos. ¿Y qué tiene que ver el platino o la plata o el oro con la bolsa? No tienen nada que ver al final. Son materias primas, lo otro son acciones. Lo que pasa es que cuando hay miedo, pues todo se va para abajo, sin ningún tipo de discriminación, o sea, todo, absolutamente, y luego cuando el mercado recupera, pues empieza a entrar dinero también otra vez en todo, ¿no? Bien, vamos con las divisas, empezando con el dólar australiano contra el dólar estadounidense. En este caso, como veis, ha habido varias opciones aquí. Hemos tenido este apoyo en esta zona para hacer una operación en largo, después se está apoyando ahora mismo en esta línea de tendencia que si la cruza hacia abajo pues nos daría alguna operación en corto, pero en principio está el gráfico muy volátil, como veis, nos ha dejado aquí un hueco de apertura que luego ha cerrado. Está un poquito complicado en el corto plazo, iremos viendo poco a poco hacia dónde podemos hacer alguna operación. En este caso tenemos otra línea que es esta, que es la que más voy a tener en cuenta a partir de hoy, que a partir de que rompa esa línea, sobre todo si perfora después esta otra, tendríamos un movimiento a la baja y podríamos intentar una operación en corto. En el caso del dólar estadounidense contra el dólar canadiense, como veis teníamos esa línea que nos había dado un movimiento al alza y al cruzarse de nuevo esa línea a la baja nos da un movimiento a la baja, pero no tenemos un gráfico tampoco ahora muy claro en el corto plazo, lo único dibujar esta línea de tendencia bajista, que es la que nos puede dar alguna pista de hacia dónde va el movimiento. Yo, si rompe esta línea al alza y hace un pullback para tocar esa línea, creo que sería una buena opción para abrir una posición en largo. De todas formas, ya digo, todavía los gráficos están un poquito complicados en este inicio de semana. Iremos viendo cómo va evolucionando. Seguramente mañana tendremos más pistas de dónde podríamos hacer alguna operación, que no es consejo de inversión, evidentemente es un análisis y cada uno hará lo que luego quiera o lo que crea conveniente. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que cada uno tiene que gestionar su riesgo. Eso sí, tenéis ahí un link de XTB para el que quiera hacer operaciones en este tipo de mercados, que es uno de los exchange que sí que es más importante y de los que más se recomienda, ¿no? El euro contra la libra, en este caso también, recordad que en esta zona hablábamos de posibilidad de abrir una operación en largo y fijaros qué movimiento alcista ha habido, a pesar de que es un gráfico que no nos suele gustar mucho porque no suele haber muchas pistas, en este caso sí que se veía bastante bien y al final pues ha tenido ese movimiento al alza muy importante. Ahora está dibujando una figura que puede ser un hombro cabeza a hombro, así que cuidado porque ya puede empezar a caer. De hecho, la operación debería haberse cerrado ya, la operación al alza, cuando ha tenido este movimiento a la baja y ha perdido este nivel. Aquí habría que haber cerrado, pero bueno, el que no haya cerrado y que esté abierto, cuidado porque puede haber un hombro cabeza a hombro que nos lleve otra vez a los 0,86205. El euro contra el dólar, rompiendo otra vez, bueno, ya rompió la semana pasada la línea de tendencia bajista. Como dijimos, la ruptura anterior era una ruptura auténtica, no era una ruptura falsa. Una ruptura falsa es cuando rompe por muy poco, entonces hay dudas de si es una ruptura auténtica o no, y si se mete después los siguientes días por debajo, pues es una ruptura falsa, pero en este caso fue una ruptura auténtica porque salió
rompiendo la resistencia horizontal y la línea de tendencia bajista con mucha claridad, y el cierre fue muy arriba en esa vela, pero el mercado se ve que no estaba todavía lo suficientemente preparado para ese impulso y se metió por debajo de esa línea. Y entonces estábamos convencidos de que iba a haber otra ruptura, porque esa ruptura no era algo de casualidad, era algo que el mercado estaba viendo que iba a pasar, pero se precipitó demasiado y quizás no había la suficientemente fuerza como para mantenerse por encima de esa línea, ¿no? Entonces ahora sí se está produciendo otra vez una ruptura. Puede que todavía necesitemos consolidar por encima de la línea de tendencia bajista, pero la cosa se ve bastante bien, y ya lo decíamos cuando estábamos aquí abajo estos días después de la corrección, que era muy probable que volviese a haber otra vez ruptura y que sea la definitiva realmente, ¿no? Por último, los gráficos de la libra, en este caso la libra contra el dólar. Fijaros cómo al perder esta zona de por aquí se desplomó. Después, al recuperar de nuevo esa línea, ha vuelto a subir. Ya el viernes rompió la línea y subió, lo que pasa que en la apertura se ha abierto por debajo, pero después otra vez la ha vuelto a recuperar y otra vez ha vuelto a ir hacia arriba, y posiblemente todavía llegue a la zona de 1.1564. Si llega a ese nivel sí que nos podríamos plantear alguna operación en corto, sobre todo si lo pasa en algún momento y se vuelve hacia atrás, porque en la vuelta es hacia atrás sería cuando más fácil se puede ir hacia abajo. Y por último, la libra contra el yen, que en este caso también ya nos dio bastantes pistas la semana pasada al cierre de la semana, cuando rompía esta línea bajista acelerada. Aquí ya era una buena zona para haber tomado una posición en largo. La apertura era un poco a la baja en el día de hoy, ayer a la noche, vamos, cuando abrían los mercados de futuros. Un poco a la baja, es verdad, pero bueno, no llegó a perder apenas este nivel de por aquí, y a partir de ahí el mercado se ha comportado al alza y ha roto la línea principal, confirmando ese movimiento que inició rompiendo la línea acelerada. Por lo tanto, aquí ha habido oportunidad tanto en la ruptura como en el pullback que prácticamente se ha producido en la apertura. Dos buenos momentos para haber entrado, y ahora mismo se estaría en ganancias con un stop posiblemente aquí debajo de esta zona de consolidación, por si se va para abajo a hacer pullback, pues compras en el pullback después de haber vendido aquí, y si no se va para abajo mantienes la posición, porque si sigue subiendo pues te aprovechas de esa posición en largo que ya tienes abierta. Así que bueno, eso sería un poco todo lo que hay en el mercado. Ya veis que las cosas van bastante bien. Lo único que está un poquito peor es el SP500 y Bitcoin. Ya hemos dicho que Bitcoin tiene cosas particulares. Ha habido, pues lo que hemos comentado en el vídeo de esta mañana, hay un poco de dudas sobre uno de los exchange más importantes de criptomonedas, y eso ha causado un poquito de revuelo en el mercado, pero yo creo que es una cosa que se irá diluyendo, y poco a poco veremos cómo otra vez atacamos esos 21.300 y volvemos a avanzar hacia un nuevo máximo relativo en estas últimas semanas, acercándonos poco a poco hacia los 22.406, que son una resistencia muy importante, porque fijaros estos puntos que nos dejó aquí el 12 y 13 de septiembre, son muy importantes esos puntos, y ahí sí que veremos realmente resistencia, y seguramente provocará alguna caída que incluso nos mande por debajo de esta línea alcista, para después volver a retomar el movimiento alcista, pero con una inclinación un poquito menor seguramente. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.